desde las presentaciones efectivas. ¿Por qué? Porque yo tengo, les quiero contar, yo tengo un hobby hace muchos años. Yo tengo un hobby desde que estaba estudiando economía en la universidad, pero era un hobby, digamos, era un hobby serio, casi que otra profesión alterna, y es que yo cuento cuentos. Hace muchos años yo narro historias, soy socio de una corporación que se llama Viva Palabra, y me he entrenado y también he enseñado a contar historias. Entonces, el contar historias es un elemento que es vital y es muy importante a la hora de trabajar el pitch. La idea de esta sesión es que, aunque les voy a transmitir la información, es que aprovechemos en algunos momentos para hacer un par de ejercicios. Entonces, hay que estar ahí como muy atentos para que hagan esos ejercicios, para que pronto compartamos cómo los estamos viendo y es una sesión, digamos, algo teórico-práctica. Es una sesión cortica, pero la idea es que ustedes se lleven una buena información general inicialmente que les ayude a ir pensando en su estructura de pitch, pero luego eso les sirva como elemento para construir las bases con las personas que van a estar trabajando esa construcción del elevator pitch. Entonces, precisamente por eso, em, esta sesión de cómo pueden transmitir sus ideas, yo la quiero empezar hablando de cómo esos elementos que tienen las grandes historias, de cómo se cuentan las historias, se convierten en un elemento para poder desarrollar un buen pitch. La metodología de pitch, pues es una metodología que, digamos, se ha popularizado muchísimo. No hay un solo tipo de pitch, ahora les voy a mostrar. Se ha popularizado muchísimo porque en la mayoría de, digamos, concursos de emprendimiento, rondas de inversionistas, los pitch sirven muchísimo, muchísimo para participar para ustedes como emprendedores y personas que tienen ideas de negocio, para que participen, por ejemplo, en ejercicios de speed networking, que son ejercicios en donde por lo general uno tiene sesiones de conversación de 2 a 3, 4, 5 minutos, máximo 7 minutos, y en esas conversaciones, para yo poder transmitir de mejor manera y más productivamente mi información, yo tengo que ir aprendiendo a generar un discurso que se vea natural, pero les voy a contar una cosa, es lo más antinatural del mundo. Una de las características que ustedes observan o que pueden llegar a observar si han visto gente contando historias o si han visto, por ejemplo, charlas tipo TED, esa puede ser otra referencia, han visto, por ejemplo, charlas tipo TED, se han dado cuenta que o han sentido que una de las características es que uno dice, ve, qué personas tan buenas oradoras. Y hay una cosa que es muy simpática, la mayoría de la gente piensa y dice, como son de buenos improvisando en el discurso. Eso es lo más falso que existe. O sea, la mayoría de grandes presentadores, grandes personas que hablan en público, oradores, cuenteros, actores, todos los que utilizan la palabra como un elemento para comunicar, la mayoría de veces ese tipo de discursos están preparados. Normalmente, esas personas van teniendo unas ciertas habilidades, efectivamente, para aprender a improvisar. Pero improvisar, ahí viene el otro secreto, improvisar tampoco es del todo improvisado. Es una mentira que nos dicen también. Cuando se entrena en cursos de expresión oral, de hablar en público, de todas estas cosas, y en especial en los de improvisación, lo que uno aprende es una serie de reglas y normas y una serie de ejercicios que cuando luego los aplica, fácilmente parece que el discurso improvisado, o sea, parece que el discurso está 100% improvisado, pero está montado sobre una serie de ejercicios. Por eso, el hablar en público y el transmitir tus ideas de manera, digamos, en forma de estas metodologías, se ha popularizado mucho, en especial porque hay unas como normas generales que podemos tener alrededor de los pitch. Y es que hay 3 reglas básicas para un buen pitch, no importa la forma que tenga. Una primera regla básica o una cosa importante es que en general, y esto ténganlo en cuenta, a los inversionistas poco les importa tus ideas, o tú o tus ideas. Esto suena un poquito cruel, pero tiene un sentido.
¿Qué sentido tiene esta expresión? Es que la mayoría de inversionistas reciben cientos de propuestas al mes. Los inversionistas, por ejemplo, de ejercicios de capital de riesgo, de ángeles inversionistas, algo así como lo que ustedes han visto en Shark Tank, o los inversionistas de grandes compañías, reciben muchas veces, y están en ese campo de invertir en ideas, reciben cantidad de ideas a la vez, a veces repetidas, a veces ideas. Entonces, ellos no tienen el tiempo, digámoslo, para analizar a fondo todo ese mare magnum de ideas. Por eso, aunque esta expresión suena un poquito cruel, es adrede que lo pongo así porque pero es en el sentido que les explico. No van a tener el tiempo suficiente, entonces hay que captar la atención de manera rápida. Necesito captar la atención en segundos, necesito generar interés muy rápido. Por eso estas metodologías son tan interesantes. Para nosotros los latinos es muy bueno entrenarnos en este tipo de metodologías, porque nosotros los latinos tenemos una cuestión en nuestro idioma y es que damos muchas vueltas, muchos vericuetos. Me acuerdo algún día en un curso sobre escritura científica que un profesor nos daba un ejemplo y nos leía, comparaba un texto de un artículo en español y un texto de un artículo en inglés y nos mostraba cómo los anglosajones las ideas las dicen, o sea, tienen la estructura que nos enseñan en el colegio de idea principal, ideas secundarias y la tienen muy clara. Nosotros damos vueltas a veces en el lenguaje. Entonces, por eso es tan importante aprender estas metodologías. Una segunda cosa que hay que tener en cuenta es que a los seres humanos en general, no importa de qué cultura, no importa de qué edad, nos encantan las historias. No sé si han visto estas pinturas rupestres que son las más antiguas que se conocen como obras de arte, que son las que están en las cuevas en España y en Francia, esas que de las que emulan en la era del hielo cuando los animalitos van pasando en la película por una cueva. Esas pinturas son muy antiguas, algunas datan de 4.000 años de antigüedad. Se cree que son las primeras como manifestaciones artísticas del hombre, y en esas manifestaciones artísticas lo que uno observa en muchas imágenes es una imagen parecida a esta que ven acá en la diapositiva, que es una persona contándole a otras personas. Es más, los narradores orales de las culturas antiguas eran seres poderosos. Dentro de las tribus había un poder muy grande en la palabra porque era la persona que entretenía, pero era la persona que enseñaba también a través del mito. Entonces, digamos, eso siempre eso se nos quedó en el ADN a los humanos. Nos fascinan las historias, nos fascinan que nos cuenten relatos de vida, nos fascinan que nos lleven paso a paso y que nos muestren diferentes formas de entender las historias. Por eso en los emprendedores muchas veces es más llamativo que el hecho técnico, el hecho de que nos cuenten cómo están llegando a la solución de un problema, por qué se les ocurrió, quién se ve beneficiado cuando se soluciona ese problema. Tercero, hay otra cosa que es muy importante en los pitch en general y es mantener siempre las cosas simples. A veces, cuando tenemos ideas como las que tenemos en programas como Jump, son técnicamente muy complejas porque ustedes saben que el camino que ustedes han recorrido es un camino que viene desde los TRL1 en adelante. Muchos proyectos de los de ustedes arrancaron en un TRL1, o sea, fueron primero una investigación básica, luego pasaron a investigaciones aplicadas en donde encontraron principios y luego empezaron de esa manera a transitar por un laboratorio hasta convertirlo en algo más técnico. Eso lleva a que detrás de sus ideas muchas veces la magia de la idea, y uno lo entiende muy bien, o al menos nosotros pues que estamos en este medio, entendemos muy bien que la magia de su idea está en una cosa que es tremendamente compleja. Está en un tema que muchas veces para explicarlo no es fácil hacerlo en cortas palabras. Pero cuando ya nos pasamos del mundo de los prototipos o del mundo del laboratorio y de la investigación aplicada al mundo de los negocios, ahí se empieza a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de inversores no son expertos en las áreas técnicas, son personas expertas en invertir, en las finanzas. Muchos de los compradores especializados son expertos en áreas técnicas, pero aún así siguen siendo seres humanos. Para ellos es más interesante entender la simplicidad de los beneficios de la idea que entender la tecnicidad de la idea. Es más, muchas veces cometemos el error de contar cosas
para tratar de explicarnos, de contar cosas que son parte del secreto, digamos, de una cosa que debería ser como parte de nuestro secreto, de nuestro quick, de nuestra magia. Acuérdense cuando hacíamos modelos de negocio que metodologías como Lean Startup nos preguntan que cuál es nuestra ventaja sucia. No sé si han oído, algunos han hecho el Lean Startup y han visto ese concepto. En inglés se llama la ventaja sucia. ¿Por qué la ventaja sucia? Porque es la ventaja, es las cosas que los competidores fácilmente no nos van a poder copiar. Entonces, ¿qué pasa? Que como esa es la magia de nuestra idea, a veces queremos contarla, pero la contamos de una manera muy técnica. En general a todos les recomiendo, si quieren ver una serie interesante en televisión, entretenida, pero a la vez muy instructiva, hay una serie que se llama Silicon Valley, que es una serie de HBO que tuvo 6 temporadas y es la historia de unos tipos que están emprendiendo en Silicon Valley, les pasa de todo, es una comedia negra, les pasa de todo. Hay un capítulo muy interesante en donde, contando las ideas a unos posibles inversores, se dan cuenta que les están robando las ideas, que es una práctica que se ha visto en Silicon Valley, y es que algunas empresas llevan con gente técnica, programadores, y escuchan como los discursos de los emprendedores y toman las ideas para replicar y copiar cosas que de pronto apenas están creciendo. Entonces, muchas veces esos tecnicismos no los deberíamos de decir, pero es una dificultad en general, es parte de lo que más se trabaja cuando se crean y se transmiten discursos, pitch, elementos de ideas, es enseñarle a la gente a buscar esto, a buscar la simplicidad, a mantener las cosas simples. Acá les doy una clave que se la oí alguna vez a alguien. Cuando usted una idea la tiene tan clara y es tan simple de explicar que usted se la puede explicar a su abuelita o a su tía de 70 años y ella se la entienda, es porque esa idea ya es una idea bien, digamos, es una idea simplificada que se puede entender. Entonces, miren estos primeros 3 elementos muy importantes. Contar historias, tener en cuenta que tengo que captar la atención porque por más maravillosa que sea mi idea, el que quiere invertir en mí no tiene el tiempo inicialmente para darme 2 horas, por ejemplo, para escuchar una idea y mantener las cosas simples. Entonces, estos son unos primeros elementos que se generan alrededor de esto. Entonces aparecen unos formatos de pitch, aparecen unos formatos comunes de pitch que tienen unas características especiales cada uno de ellos. Hay un primer tipo de pitch que más que un pitch para entregarlo al usuario final, puede servir básicamente para 2 cosas. Una, para publicidad. Puede servir muy bien, una vez creado, puede servir muy bien como una especie de mojo, de mantra, de frase que puedo utilizar en mis redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, e incluso precisamente esta primera forma se llama el Twitch Pitch. El tweet pitch, ¿por qué se llama? Porque se inspira en el Twitter. Incluso ya cambió un poquito porque el Twitter aumentó los caracteres. Los caracteres de Twitter ahora son 256, antes eran 140 en su constitución inicial. Entonces, digamos que expresa un tweet pitch? Un tweet pitch está buscando que yo entienda mi propia idea, que yo sea tan sucinto y lo lleve a un nivel tan pequeño y tan capaz de entender que soy capaz de expresarlo en un tweet. Es más, en un tweet. Es más, en el tweet, este tipo de pitch uno lo puede practicar haciéndolo en Twitter. Es decir, cogiendo y abriendo un Twitter y escribiendo dentro del Twitter para que le cuente los caracteres y de esa manera poder, poder enviarlo. Yo casi no manejo Twitter, no sé si alguno de ustedes acá sí sea como más aficionado a Twitter. Twitter es una red social muy de opiniones, pero creo que Twitter permite hacer borrador del tweet antes de enviarlo al aire. Entonces uno podría meterse a borrador, meterse a la sección de borrador y crear tweet pitch de tal manera que yo pueda analizar cómo lo voy viendo. Una característica en general de todos estos tipos de discursos, pitch, discursos del elevador, todo como lo quieran llamar, presentaciones efectivas, es que esto no sale a la primera vez. Es una cosa que tienen que tener muy en cuenta. Esto nunca sale a la primera vez. Para uno desarrollar les pido disculpas que acá están haciendo unos arreglos en un apartamento arriba, a veces se oye mucho ruido. Me cuentan si se está haciendo demasiado, a ver qué podemos hacer.
El, mm, el, mm, este tweet pitch, entonces es un ejercicio muy chévere para ustedes. Es un ejercicio muy valioso para que ustedes puedan entender su propia idea. Entonces la idea es que hagamos un primer ejercicio de tweet pitch. Hagamos un primer ejercicio con esta metodología que se llama tweet pitch, en el que todos en 5 minuticos, vamos a poner aquí en grande para verlo yo mejor, en 5 minuticos vamos a hacer nuestro tweet pitch. Ay, qué pena se me pasó. Vamos a hacer un tweet pitch. ¿Qué forma tiene un tweet pitch? Miren lo que es muy sencillo. Un tweet pitch tiene esta forma simple. Nuestro equipo o empresa, acá puse equipo o empresa, o sea, nuestra empresa, ese nuestra empresa lo podemos cambiar por el nombre o sea, lo podemos cambiar por nuestra empresa, está desarrollando, ¿qué oferta definida estamos desarrollando? Para ayudar a quién beneficia nuestra oferta de valor, quién es nuestro segmento principal, a quién queremos ayudar. Para resolverle qué, esto es muy importante. Una buena idea de negocio resuelve un problema. ¿Y cuál es el diferenciador? ¿Cuál es esa cosa que me hace diferente? Con una plataforma, por ejemplo, que hace qué, con una fórmula química que permite hacer qué. Entonces, esa magia de ese, digamos, de ese diferenciador, de esa fórmula secreta es el que nos lleva al final. Entonces, vamos a tomarnos 3, 5 minuticos vamos a poner un cronómetro por aquí, para, vamos a poner aquí un cronómetro, un temporizador mejor, poner 4 minutos en un temporizador y vamos bajo este esquema, háganlo exactamente como está aquí, o sea, pongan nuestro equipo tras nombre de su equipo, está desarrollando, ¿qué es lo que ustedes están desarrollando? ¿Qué tipo de tecnología? Para ayudar a quién están ayudando con esa tecnología a resolver qué con esa fórmula secreta. Entonces, 4 minutos para desarrollar el tweet pitch. Arrancan ya. Ya no vemos la estructura, Paul. Ah, ahora sí.
Ya nos queda un minutico. $30 segundos. ¡Tiempo! Muy bien. Entonces, vamos a ver quién quiere mostrarnos, quién nos quiere dar un ejemplo de tweet pitch, a ver quién se arriesgó. Ojo que esto al principio da miedo, pero la única manera de hacer buenos pitches es soltándose, arriesgándose a equivocarse, escribiendo, volviéndose a reescribir. Es más, ahora les voy a mostrar un archivo que les voy a mandar, que les voy a regalar para que, y le voy a adaptar una cosa para que también tenga este ejercicio del tweet pitch y ustedes puedan utilizarlo para hacer repeticiones, porque acá lo interesante es repetir y repetir hasta encontrar la fórmula que más adecuada nos parezca. A ver, ¿quién me quiere? No me dejen aquí hablando solo. A ver, quién quiere arriesgarse? No se asusten. Jorge, Hola, Diana, ¿me Sandra. escuchan? ¿Aló? Hola, hola. Hola, Jorge, sí. Te le subo volumen a Eh, esto. ¿Sí me escuchan bien? Yo estoy haciendo con el Sí, micrófono. Sí. sí, te Hola escuchamos. Jorge, sí te escuchamos. Ok, a ver, yo tengo como un tweet pitch aquí sencillo, que sería como nuestra Universidad de Antioquia está desarrollando un, no sé, polímero parche de hidrogel para ayudar a la población afectada por la leishmaniasis a resolver enfermedades sin efectos adversos. ¿Cómo te parece? Paul, no te escuchamos. Te colocaste los audífonos y ya te dejamos de escuchar. No, todavía no te escuchamos. Ah, tienes el micrófono apagado, Paul. Listo. Repítemelo, por favor. Sí, mira, sería, nuestra Universidad de Antioquia está desarrollando un polímero para ayudar a la población afectada con leishmaniasis a resolver su enfermedad sin efectos adversos. Bien, bien. En el archivo que les voy a mandar, ahí importante, no, en este momento no lo vamos a saber porque lo hicimos en papel y no en Excel. Es bueno hacerlo en Excel para contar los caracteres, ¿cierto? Recuerden que este primer ejercicio es más para nosotros. En general no es un ejercicio que se va a usar mucho con un inversor, yo no le voy a contar mi Twitch pitch, sino que lo voy a usar en redes, pero también lo voy a usar para aclarar mis ideas. Entonces es un muy buen ejercicio. Excelente, Jorge. ¿Alguien más quiere arriesgarse a contarnos? Sandra, Diana, Lady, Lina, tienen que quitar la pena. Si estamos trabajando pitch, Hola, la base es arriesgarnos. Sandra, hola Paul, te hola. leo. Nuestra alianza Universidad-Empresa UPB Escoparo está desarrollando una base textil a partir de fibra de pique para ayudar a empresas consumidoras de fibras de algodón a obtener productos con baja huella hídrica y baja huella de carbono, con un proceso que permite suavizar dichas fibras de pique con agentes químicos para usarlos como alternativa del algodón. Bien, pero no es Twitch pitch. No es por largo, ¿por qué? Está demasiado largo, ¿cierto? Por Sí, eso sí, les digo señor. que es bueno contarlo. Listo. Ojo que recuerden que el ejercicio de Tweet Pitch es un ejercicio para nosotros, pero es muy importante para aprender a, es el ejercicio base
para aprender a cortar las ideas, para que yo en una frase muy corta sea capaz de decirlo, pero no importa, está muy bien, estás mostrando todo lo que tiene o sea, estás mostrando tu oferta, estás mostrando a quién beneficia, estás mostrando un problema y estás mostrando la fórmula. El único ejercicio que habría que hacer con el tuyo en este caso es repetirlo hasta cortarlo de tal manera que yo pueda mostrar, por ejemplo, el diferenciador grande, no teniendo que decir todas esas características, sino como hacerlo. Ojo, no les digo que sea fácil, es un ejercicio de repetir y repetir y repetir y repetir, hasta los que lo hacemos, los que hemos hecho ejercicios de estos constantemente, nos es difícil no encontrar el sinónimo, leerlo y seguirlo viendo que no es tan técnico, que sigue siendo técnico, hasta que llegamos digamos, al sano equilibrio. Hoy Este te leo ejercicio, nuevamente. sí. UPB Espofaro está desarrollando una base textil de fibra en Fiji para ayudar a empresas como consumidoras de fibras de algodón a obtener productos con baja huella hídrica y de carbono con un proceso que permite suavizar dichas fibras. Mejoró muchísimo, Sandra, excelente. Me cogiste muy bien lo de ir acortando. Cuando les mande este archivo, se los voy a caer en cuenta ahora que no lo había pensado, yo lo debo tener por ahí en otro lado el tweet pitch programado en el Excel. Este ejercicio yo ya lo he hecho con algunos de ustedes, con algunos de los equipos, yo les mandé, más que hacerlo, les mandé este archivo, se los voy a volver a compartir. Este archivo también es muy útil, es un archivo que organizamos de un artículo que encontramos muy interesante, que es este que ven acá arriba, de Vilnamuez 2015. Es un artículo en donde este autor, esta persona hizo un ejercicio de leer y buscar muchos autores que hablaban de un tema que lo hemos trabajado en los modelos de negocio, que es la propuesta de valor. Y ella observó, les voy a mostrar aquí un poco más grande, ella buscó en el artículo, miraron cómo diferentes autores muy famosos, muchos de ustedes los van a identificar, Ashmoura, el padre de Clayton, que es uno de los padres de la innovación, Eric Zinn, que es el padre del concepto del círculo dorado, Guy Kawasaki, una de las mayores inversores de riesgo que es High Concept, Alexander Osterwalder. Entonces, ellos cada uno propone diferentes maneras de explicar, de entender su propuesta de valor. Esa propuesta de valor, entonces yo la condensé en un Excel, pasé la información del artículo a un Excel y este es otro ejercicio que pueden realizar para empezar a construir buenos discursos cortos, para empezar a construir discursos. No va a ser, nuevamente, este ejercicio de pronto no va a ser el pitch que uno pueda salir a decir porque va a ser, este ejercicio te lleva a construir una propuesta de valor de que si, cuando la lees en 10 segundos, 15 segundos, pero sí te sirve mucho en el elevator pitch para diferenciar y encontrar tu propuesta de valor, que es parte importante del discurso. Entonces, miren, hay diferentes maneras. Por ejemplo, Ash Moura propone, vea, una buena propuesta de valor te cuenta la repercusión, o sea, los impactos esperados, el producto y la solución. Entonces, un ejemplo, no vuelvas a perder tiempo y dinero al comprar accesorios para tu moto. A través de nuestra plataforma encontrarás un solo lugar todo lo que necesitas para mejores marcas. Para las mejores marcas. Entonces, él propone esta forma, pero otros autores proponen formas como esta, como George Musk, que dice un para, un quién, un nuestro objetivo, un producto y qué beneficio proporciona. Ejemplo, para profesionales que buscan espacios acordes a sus necesidades, quienes no tienen tiempo de buscar un espacio ideal, nuestro servicio es una plataforma online que permite conocer en tiempo real más de 1.000 oficinas en la ciudad, ahorrando tiempo y dinero. Si lo notan, esta es la propuesta de valor de esto que queda por el poblado, de esto que alquila espacios de coworking. No me acuerdo cómo se llama, que es una iniciativa mundial que alquila espacios de coworking. Entonces, hacer este ejercicio, de pronto algunos de ustedes, perdón, WeWork. WeWork, exacto. Esta es la propuesta de valor de WeWork, esta que les mostré como ejemplo. Entonces, miren, este ejercicio es muy chévere. Este Excel que les voy a compartir, después se los mandamos internamente, es un Excel que ya está programado. Si yo copio información aquí, yo voy a poner así simplemente
para que vean, al final, en el usuario final, acá les van a aparecer juntas todas sus diferentes propuestas de valor. 12, ay, acá hay un error. 12 propuestas de valor, 12 formas distintas de expresar su propuesta de valor. Este ejercicio ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones, incluso en vivo y en directo en algunos eventos. Es un ejercicio supremamente interesante para lo que les digo de la simplicidad, para empezar a encontrar formas distintas para empezar a encontrar formas distintas de expresar el discurso. Esa es una de las claves, ese es uno de los trucos que se tienen en presentaciones efectivas. Cuando uno está haciendo una presentación, un cuento, cualquier cosa que caiga, digamos, en ese mundo de las presentaciones efectivas, es muy importante el tener varias versiones, no quedarme con una única versión del discurso, porque la naturalidad, lo que les contaba ahorita al principio de ser natural, que es una cosa extremadamente preparada, pero que en realidad parece natural, se gana. Uno de los trucos para ganar naturalidad es precisamente tener esas diferentes versiones del discurso. Entonces, ese que les mostraba y el ejercicio lo hacíamos es el famoso tweet pitch. Pero como les cuento, ese tweet pitch es más para que nosotros empecemos a hacer un ejercicio de concreción de ideas. Ya los formatos que sí empiezan a ser más comunes son estos que les voy a mostrar. Uno muy común, tal vez el más famoso, que es de donde nacen pues como estas ideas, es el elevator pitch. Nace de la idea de que lo que les decía ahorita, un inversor no te va a escuchar, la primera vez que un inversor va a hablar contigo, él no te va a dar 2 horas para entender tu idea y que tú te explayes. Entonces, lo primero, y por ejemplo, en rondas de inversión como las que a veces han hecho con Tecnova o en eventos donde hay speed networking, el objetivo es tratar de que lo escuche a uno la mayor cantidad de personas posibles. Si uno va a una sesión de speed networking y habla con uno o dos, es una sesión que no es productiva. Uno tiene que tratar de hablar, hombre, hay posibilidad de hacer 15 reuniones, ojalá hiciera las 15 reuniones, porque el objetivo de ese tipo de cosas es que me den una cita, que se abra la posibilidad de que esa persona se interese tanto en mi idea que quiera volverme a escuchar, que se quiera sentar conmigo a escucharme toda la parte técnica, todo el carretazo financiero, todas las necesidades. Entonces, de ahí nace la idea del elevator pitch, o sea, la idea de que uno podría expresar su idea en un tiempo tan corto como el tiempo que recorre un elevador del primero a no me acuerdo a qué piso era, es un edificio de estos gringos alto, pues tampoco es un edificio de 3 pisos de nosotros, porque no serían sino como 5 segundos. Es un edificio alto en donde, ¿qué? En donde más o menos el movimiento del ascensor, con paradas y todo, va de unos 30 a 60 segundos, máximo unos 90 segundos. Entonces, ese es como el formato más común. Es muy parecido al formato que ustedes ven en shows como Shark Tank, aunque ahí a veces les dan es alrededor de 2 y medio a 3 minutos, pero hay otros shows de esos en donde la persona tiene 1 minuto para expresarse. En el elevator pitch, que es como les cuento, es el más común, básicamente uno que tiene que construir y que alcanza a expresar en ese 1 minuto y medio. Dos cosas principalmente, el problema y la solución. Y aquí viene una de las claves principales que las van a practicar cuando ya estén ustedes en las sesiones individuales escribiendo su propio elevator, es primero siempre se narra el problema. Y eso en nosotros es importantísimo que lo entendamos. Digo nosotros latinos y más nosotros paisas, lo entendemos así porque los latinos somos muy dados a vender. O sea, está como en nuestra naturaleza intrínseca el querer venderles nuestras ideas a los otros y nos pasa, yo le digo a la gente, nos pasa lo del vendedor paisa, que pierde las ventas porque entonces empieza con un cuentico y es que la gente le dice, vení, pero eso no tiene inteligencia. Eso, claro, es que no tiene inteligencia artificial ahora, pero la va a tener. Nosotros ya se nos había ocurrido. Mentiras. Usted en la vida, usted ni siquiera sabe lo que es la inteligencia artificial, cómo se aplica, si se puede aplicar en su proyecto. Pero usted con la sensación de que no se le vaya la persona que le haga caso, empieza a poner cosas que no son. Eso es un grave error. Y nosotros en el afán de vender queremos vender la solución y eso es un error, es un error porque
en nuestras ideas de negocio están solucionando problemas. Recuerden que cuando hemos trabajado modelos de negocio, propuestas de valor, hemos hablado mucho del concepto de problema, necesidad, deseo, trabajos por hacer, dolores, alegrías. Entonces yo, si me enfoco en ese concepto de los trabajos por hacer, o sea, yo qué le quiero solucionar al otro con mi idea, ¿qué, qué alegrías le puedo causar? Porque muchas veces las propuestas de valor, más que ir a solucionar un problema, van a satisfacer, por ejemplo, un deseo. Todas las ideas en nuestro medio, pues acá de Job no se mueven mucho ese tipo de ideas, pero cuando las ideas son de ocio, de diversión, de turismo, muchas veces esas ideas le quieren es apuntar más a las alegrías que a los dolores del cliente. Quieren darle satisfacción de lo que la gente quisiera obtener. Voy a un paseo y me encantaría tener una experiencia de aventura extrema, se la satisfago. Ahí en realidad yo no tengo un problema, yo no me voy a morir si no me tiro de un bungee jumping en la vida, ¿cierto? No va a pasar nada. Yo lo que quiero es tener una experiencia. Entonces, si me enfoco en una de esas tres, pues voy a tener mejores propuestas de valor. Entonces, en el caso del elevator pitch, es un discurso de alrededor de 30, 60 segundos, o sea, hasta un minuto, en donde yo, dependiendo del tiempo que tenga, pues voy a priorizar estas dos cosas. Primero, siempre el problema. Y ojo, el problema más desde lo emocional que desde lo técnico. Miren que acá les digo problema técnico incorrecto, problema emocional correcto. ¿A qué me refiero con problema emocional? Lo que les contaba de las historias. Para la gente es más llamativo que le cuentes el caso de una persona, de un niño, de un empresario que está teniendo un problema, que lo pongas en un contexto alrededor de que él sienta que, ay, sí, a mí me ha pasado ese problema y me le estás dando una solución. Y luego en el elevator pitch expreso la solución. Y cuando expreso la solución, es así, es más emocional, que vuelve y juega. Es mejor una solución emocional que una solución técnica. O sea, una solución en donde de forma no estructurada empiezo a narrar componentes, cosas técnicas del problema, pero no voy a la raíz del asunto, que es esas emociones, esa estructura de emociones. Entonces, este es el segundo formato, que en general es como el que ustedes entienden o que han visto en algunos programas en internet, que se llama elevator pitch. Pero normalmente en temas de emprendimiento aparece otro modelo que cuando uno lo empieza a analizar, uno dice, ve, la mayoría de programas de televisión, de todo, en el fondo no están haciendo tanto un elevator pitch, están haciendo más un rocket pitching. ¿Qué es un rocket pitching? Es un problema que se narra en 3 minutos, alrededor de 3 minutos, entre 1,5 a 3 minutos más o menos. Y si yo tuviera 3 minutos, pues ya empiezo a tener más capacidad de repartir mi información. Este es uno de los más recomendados. Cuando uno tiene lo que estamos haciendo acá en Jump, pues es mucho más recomendado porque tenemos dos elementos que son vital, dos o tres elementos que se vuelven muy vitales, que son los tres últimos que ven acá. Entonces, en el Rocket Pitching, ¿uno cómo lo va a armar? Lo va a armar precisamente pensando en narrar primero el problema. Miren que vuelve a jugar el problema. Yo cómo le estoy dando solución, y cómo le estoy dando solución, pues implica también hablar de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece mi solución? ¿Qué son esos diferenciales? Pero acá sí ya puedo empezar a hablar un poco más del mercado, es decir, cuáles son esos segmentos y qué necesidades tienen esos segmentos y cómo mi solución le pega a esas necesidades. Ahí hay una cosa que también es clave que entendamos. Hay un problema X, como el que nos planteaba Sandra ahora de la parte textil. La solución de UPB y de Sandra es esa solución, pero ojo, puede haber otras muchas soluciones. Entonces yo tengo que aprender, tengo que entender eso, porque cuando yo salgo a decir mi discurso, cuando yo quiero entregar mi discurso, lo que quiero entregar es esos beneficios para que el otro entienda cómo mis beneficios de mi solución le están atacando sus problemas, le están atacando sus trabajos, le están atacando sus dolores o le están ayudando en sus alegrías. Entonces eso es importante. En el rocket pitching también se narra muy rápidamente. Cuando digo negocio, me refiero a la estructura general del modelo de negocio. ¿Cuál es esa estructura general del modelo de negocio? En particular, casi siempre, cómo genera ingresos el modelo de negocio, ¿cierto? O sea, cómo el modelo de negocio va a llevar o qué método está utilizando para generar ingresos.
Recuerden que muchas veces el primer modelo de negocio que a todos se nos viene a la cabeza es el modelo tradicional. Vendo un activo y recibo un pago por el mismo. O vendo un servicio y recibo un pago por el mismo. Pero modelos de negocios hay muchos. Puede que en particular mi estructura, por ejemplo, sea una cosa que yo me haya dado cuenta que se repite mucho en el tiempo y que ya haya estructurado que lo que quiero ofrecer es una suscripción. Entonces, en el Rocket Pitching, yo diría en esa parte en esos 30 segundos que estructuro en mi discurso, donde voy a hablar del negocio, voy a comentar que este es un modelo por suscripciones en donde hay diferentes categorías o es un modelo en donde las personas se inscriben y durante un mes tienen una plataforma gratuita, pero a partir del mes van a pagar. Entonces, narro esa forma en que el modelo de negocio genera los ingresos. Finalmente, y mucho más en propuestas como las nuestras de Jump, es muy importante el equipo de trabajo. No es lo mismo que un equipo llegue y diga que son un grupo de emprendedores que vieron una oportunidad que les pareció interesante, pero que no tienen ninguna capacidad, a que aparezca, por ejemplo, como lo hemos visto en Shark Tank y en esos shows, un equipo me acuerdo de una propuesta de Bogotá que son de drones y son un equipo de ingenieros especializados en aeronáutica, en drones. Al escuchar el equipo, les cuento este ejemplo de Bogotá porque me pareció muy simpático. Los apoyaron, o sea, les dieron inversión en la idea, pero los regañaron, o sea, les dieron un llamado de atención porque la exposición es pésima. O sea, la exposición es una exposición aburrida, súper técnica, a veces como enredada, o sea, las resuelven todas en las preguntas que les hacen después. Entonces les hacen el llamado de atención, les dices, pilas, ustedes son unas personas muy preparadas con una idea muy buena, pero la presentación les pudo haber tumbado, la presentación les puede tumbar la posibilidad de inversión. Porque si el otro no me entiende, si al otro le parece lo que no es claro lo que quiero venderle, puede ser. En ese caso que les cuento, el equipo era muy técnico, o sea, era un equipo muy bueno y eso fue lo que les hizo dar valor a la idea. Entonces, este es el formato más común. Esto que les estoy poniendo acá de tiempos, pues les va a ayudar a entender, no les mandemos las diapositivas, les va a ayudar a entender como, bueno, vamos a hacer una prueba. Esto todo es describir. Esto todo es describir varias versiones y pararse frente a un espejo primero y luego frente a otras personas. Consejo que les damos a la gente cuando está aprendiendo a narrar. Esto se practica con la gente que no es, esto no se practica con la novia, esto no se practica con la mamá ni con la tía que más lo quiere a usted, porque ellos todo lo van a ver bonito. Ellos no le van a dar ninguna crítica, para ellos usted es perfecto, para ellos no le van a decir que nada está mal. No, practique esto con personas que objetivamente le digan qué fallas puede estar teniendo a la hora de presentar su pitch. Y hay otra serie de formatos, no voy a profundizar mucho aquí, pero les van a quedar ahí para que los miren. Ya hay unos formatos que no tienen nombre, sino que van más por los tiempos, 5 minutos, 7 minutos, 12 minutos. Si me dan 5 minutos, pues ya puedo empezar a ampliarme más. Ya puedo mostrar, por ejemplo, la demostración de lo que estoy haciendo, o sea, un prototipo. Ya puedo hablar mucho más de un cliente en común. Ya me puedo explayar mucho más pensando, por ejemplo, en hablar del punto de equilibrio si es un inversionista de dinero al que le puedo contar qué es lo que estoy buscando. Si, si me voy a 7 minutos, pues ya puedo hablar mucho más de la inversión necesaria, el equipo. Y si voy a 12 minutos, pues me puedo explayar mucho más. Ustedes han visto, si lo han mirado, han visto en formatos como Shark Tank, que es como un híbrido de estas formas, si lo notan. Es un híbrido porque siempre cuando voy, por ejemplo, en formato Shark Tank, pues es necesario que yo exprese que vengo a pedir. Miren que acá no está explícito en algunos de estos modelos, pero en ese tipo de cosas, pues siempre voy a querer contarle qué le estoy dispuesto a dar y qué vengo a pedir. A veces en los niveles de TRL que están algunas iniciativas de JOM, lo que necesitamos es apoyo técnico, por ejemplo. Entonces tengo que ser claro en eso. Si quiero hacer una inversión de X tipo o si quiero hacer o qué es lo que estoy necesitando. Es parte vital del discurso. Entonces, miren que hay muchas formas de hacer el pitch y son diferentes ejercicios que se pueden realizar. Ahora, para estructurar el pitch bien, puede haber algunos consejos. Un primer consejo es definir muy bien el público objetivo. Si yo tengo claro quién es el público objetivo, tanto que va a oír el pitch como el público objetivo del que yo estoy haciendo una solución, lo voy a expresar mejor. Entonces, un primer paso que tiene que ver mucho con el modelo de negocio es tenga claro para quién es su idea.
¿cierto? No es lo mismo decir mi idea, pongo un caso, pues para que todos entendamos, que creo que todos en Colombia lo podemos entender. En la marca Of Course, ¿cierto? La marca Of Course es una marca para niños y ellos tienen claro que su segmento va en ciertas edades de niños. Es más, corta como en un tiempo, para niños muy grandes ya no es Of Course, es para niños de una cierta edad. Arturo Calle hasta hace muy poco no tenía sino líneas de ropas para hombres y eso era claro, hombres, hombre masculino que tiene una cosa, que tiene un estilo de vestir. Luego pasaron a niños, se dieron a niños y ahora me sorprendió mucho que una cosa que por mucho tiempo no querían, ya hay línea de mujeres. Ya un día, en estos días, después de tanta pandemia, fui a un Arturo Calle, me di cuenta que ya tienen líneas de mujeres. Entonces, cuando yo tengo muy claro para quién es mi público objetivo, es fácil transmitir para qué es lo que quiero, a quién le quiero solucionar. Esto no nace de inventármelo, esto está en el modelo de negocio, ¿cierto? Yo ya definí unos segmentos, yo ya tengo claro quién es mi early adapter, quién es el que va a comprar mi idea de negocio. Luego, lo que les decía, identificar el problema. Esta es la base fundamental. ¿Cuál es el problema que yo estoy solucionando? Y a partir de ese problema, desarrollar cómo yo expreso mi solución, qué es la solución real que le estoy dando al problema. Finalmente, crear el mensaje. Y ojo que esto pareciera tontico, me van a decir, pues por eso es obvio, qué bobada, usted para qué pierde tiempo diciéndonos eso en la conferencia, eso es obvio, pues claro que hay que escribirlo, ojalá fuera obvio, ojalá la gente cuando uno le dijera, crea tu mensaje, lo primero que pensara fuera en sentarse a escribir el mensaje. La mayoría de la gente cree que este tipo de cosas se hacen simplemente con pararme y empezar a hablar porque domino mi idea, porque tengo claridad de lo que quiero vender, porque no hay nada más traicionero que el discurso en público. Se me olvida el elemento principal, me enredo diciendo, no digo, el tiempo es un enemigo mortal. Yo creo que lo que voy a decir dura un minuto y cuando la gente se para y me dice, vení, eso duró 15 minutos. ¿15 minutos cuándo? Se me va el tiempo como en el aire y no me doy cuenta que me estoy explayando. No sé si les ha pasado, si han participado. Entonces me dieron 15 minutos para hablar en un congreso y de pronto me explayo demasiado, no voy ni siquiera, no he entrado ni siquiera a la parte importante del discurso y me levantan la paleta amarilla o roja. Y yo, ay, pero ¿en qué momento pasó eso? ¿Cuándo se fueron esos 15 minutos? Entonces hay que tener cuidado con eso y la mejor herramienta, la herramienta principal a la hora de desarrollar esta parte es escribir el discurso. Es escribirlo, reescribirlo, volverlo a escribir. He visto casos en donde una propuesta de valor, por ejemplo, una misión, una visión de un emprendimiento, la versión final o la versión, por ejemplo, que gana en un concurso de Capital Semilla como Fondo Emprender, como Ventures, la versión que presentaron al concurso de su propuesta de valor es la versión 17, 18, 19. Entonces, llegar a un buen discurso es una cosa de repetir, de volver a hacer, de contárselo al otro. No se guarden sus versiones para ustedes solos, sino que léanselo a otras personas para que vayan haciendo lo que les decía al principio. Entre más una persona que no tenga nada que ver con mi idea, que no sea técnica, me entienda la idea, va mejor. Ah, bueno, eso sería otro consejo. Si yo tengo una idea muy técnica, algo de química, como lo que nos contaba ahora Sandra, por ejemplo, y se la digo a todos los químicos, pues efectivamente, ellos todo me lo van a entender, ellos me van a entender toda la complejidad del lenguaje técnico. Pero si yo después vengo ese mismo discurso y le cuento al señor de los carritos de perros, que es muy amigo mío a la salida de la universidad, le digo, ven y te voy a contar una idea a ver si me la entendés. Si él me la entiende, y yo le digo, bueno, explícame qué entendiste. Ah, mira, es esto, ustedes lo que van a... Ah, si él me está entendiendo, si una persona que no tiene nada que ver con el sector me entiende, voy por muy buen camino. Entonces, este es otro de los consejos a la hora de crear el mensaje. Y a la hora de crear el mensaje, recuerden algunos pequeños trucos que son, las historias tienen estructura. O sea, que parezca improvisado natural no quiere decir que no tenga estructura, que era lo que les decía. Cuando uno ya tiene mucha maestría en presentar en público, la gente se sorprende porque cree que uno está inventando el discurso a la carrera. No, uno ya tiene todo fríamente calculado, cada palabra. Steve Jobs, que era el maestro de las presentaciones, practicaban como si fuera una obra de teatro el lanzamiento de los productos. Es decir, había un ensayo general 2, 3 veces, había un ensayo rápido antes de presentar, antes en el momento hacían 2 y 3 días antes, hacían presentaciones como los grupos de teatro que practican, tienen horarios específicos para repetir y repetir y repetir y repetir.
Entonces, eso es lo que hace que el discurso vaya tomando fuerza. Entonces, miren que es lo mismo. Hay una cabeza en los cuentos, hay una parte que es como el inicio de los cuentos. Aquí en los discursos es ese problema observado, que viene a ser el antagonista, la falencia observada. Luego aparecen los cuentos, aparece lo que nos enseñaban en el colegio, que acá lo llamo el tronco, pero que es donde suceden todas las acciones y donde al final está el clímax. Entonces aquí es donde yo muestro mi propósito, muestro cómo yo quiero solucionar el problema. Finalmente, muestro todo el contexto y finalmente en la cola es donde en los cuentos aparece el héroe, soluciona todos los problemas y aquí en este caso, esa solución a los problemas es esa propuesta de valor que yo quiero dar. Entonces miren que de otra manera es lo mismo que les decía. Primero cuento un problema, luego cuento esa solución. Acá en las diapositivas hay un ejemplo de una metodología que es la metodología del viaje del héroe, adaptada a los discursos. Las buenas películas tienen viaje del héroe. Uno puede adaptar ese viaje del héroe. Miren, acá está el ejemplo en el círculo exterior. La audiencia desconoce el problema de oportunidad, luego le empiezo a mostrar una idea única. Hay algunos que se resisten y no todavía como que no me creen, entonces yo con ejemplos les voy construyendo. Entonces, esto, en realidad, este sí es para discursos un poquito más largo, como exposiciones tipo TED, pero es un buen referente también para construir unos buenos discursos. Bueno, ya vamos terminando. Finalmente, como hoy era apenas como una horita que íbamos a trabajar, no nos podemos explayar en esta parte, pero esta parte es vital. Esta parte es vital. En la exposición les voy a dejar otra serie de diapositivas en donde está esta parte que tiene que ver con la expresión oral. O sea, aquí ya entra a jugar un elemento que mucha gente no tiene en cuenta, pero que es vital. Y es vital porque, miren, alrededor del 70% de la comunicación humana tiene que ver es con la parte no verbal, más que la parte verbal. Les voy a poner un pequeño video para que vean esos elementos de lo no verbal. No, por favor, que recoja las cartas y no suba. Siempre la misma historia. Estoy tranquila, todo en orden, hasta que aparece. Entonces, lo de mi cuerpo se dispara. Son como señales inconscientes, pero presentes. Y tan presentes. Si se diera cuenta de todos los mensajes que le estoy enviando involuntariamente, no quiero ni pensarlo. Las palabras solo transmiten el 7% del mensaje, el tono de voz un 20-30% y el lenguaje corporal un 60-80%. Conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no verbal. ¿Sos? Tercero. Sí, su presencia me estresa. La adrenalina recorriendo mi cuerpo, el corazón acelerándose cada vez más y... No, lo que faltaba. Empiezo a sudar. Es el estrés. Mi cerebro... dilatado para reaccionarme. Dicen que se activan en una situación de alerta. De aquí que necesitemos más oxígeno para pensar. Aunque también dicen que el rubor es una mezcla extraña entre vergüenza y ganas de despertar. Vamos, con estos colores os aseguro que no pasa desapercibida. Sí. ¿Quieres teléfono? Bueno,
Pero qué torpe me pongo con su presencia. ¿Y por qué me tiene la voz ahora? Y su mirada, mírala, que tierna. Y mírame, que nerviosa estoy. Otra vez el estrés me está jugando una mala pasada. Nerviosismo, temblor en las manos, confusión, torpeza, son síntomas de estrés ante una situación comprometida. Y sigo siendo incapaz de mirarle. Nuestro sistema visual es el que está más conectado con nuestras emociones. Cuando queremos camuflar una emoción, nuestra mirada se descoordina y los músculos oculares se perturban. Como dicen por el mundo, una mirada vale más que mil palabras. Hola. Otra vez por aquí. No voy a resistir. Esta vez no subo con él, porque me ruborizo y no hay forma de entablar una conversación decente. Sosiego, no me abandones ahora. Se le están dilatando las pupilas. Y no es por la luz, esta vez no. Dentro del extensor la luz no cambia. ¿Eso es porque me está prestando atención? Sí, me está prestando atención. ¿Está interesada por mí? Aquí no hay nadie más, ¿verdad? Pero qué sonrisa más bonita tiene. Y sincera, no es la típica falsa. Mira cómo se le levantan las mejillas y los músculos auriculares de los labios bien tensos. Me mira a los ojos, mirada franca y directa. Y qué lindas patas de baile tiene. Me estoy enamorando. ¿Y él? ¿Por qué me mira así? Entonces, como ven en el video, los que han estudiado el tema de cómo transmitir las ideas, cómo expresar los conceptos, tienen muy claro que la expresión corporal, los actos no verbales, la posición, la estructura de la voz, el tonito que llaman, las expresiones de nuestro cuerpo, son parte fundamental, casi que esencial. Miren que estamos hablando de alrededor del 70%. No es cómo lo digo, no es lo que digo, sino cómo lo digo, lo que viene a ser más importante. Entonces, por eso esto requiere mucho entrenamiento. El día de hoy tenemos una charla muy corta, pero normalmente en ejercicios más largos y sobre todo presenciales, hacemos muchos ejercicios alrededor de entender los elementos del cuerpo, de la voz. Son muy importantes la mirada, las manos. Desde hace un año estamos muy en estos medios virtuales y entonces creemos que eso nos escuda y nos esconde, pero no hay un error más grande. La voz, así yo tenga la cámara apagada, en el tono de mi voz se puede notar la actitud, por ejemplo. En el tono de mi voz se puede notar si yo tengo unas ganas de producir mi discurso. Steve Jobs, que como les cuento era un gran experto en mostrar las ideas, sabía, por decir algo, que el cuerpo abierto, cuando uno habla de cuerpo abierto en expresión oral y corporal, se refiere a cualquier expresión que aleje las extremidades del centro del cuerpo. Entonces él sabía muy bien que las expresiones cerradas, cuando yo me pongo con las manos, por ejemplo, así, esta es lo que se llama una expresión cerrada y es una actitud de rechazo muchas veces. Cuando una persona empieza a hablarle a otra persona y él no está como de acuerdo con la idea, empieza a buscar actitudes cerradas. Normalmente en el discurso, si yo quiero transmitirlo con fuerza, yo necesito actitudes abiertas. Steve Jobs, que era un gran conferencista, tenía trucos como este. Cuando él presentaba algo en el computador, él sabía que él se iba a tener que voltear hacia el computador para poder escribir, porque él escribía, mostraba, utilizaba los software. Pero él sabía muy bien que iba a perder la mirada del público por mucho tiempo, por decir algo. Entonces, ¿él qué hacía? Él se corría un poco hacia atrás en la silla, como estoy haciendo yo acá en este momento, doblaba el cuerpo y sacaba una pierna, de tal manera que cuando él quisiera, cada 15, cada 20 segundos escribía y de manera fácil volteaba, miraba al público y se devolvía. Y era una cosa muy natural, se veía muy natural, pero todo eso estaba fríamente calculado.
Entonces son una serie como de cosas que a veces despreciamos, pues que no le ponemos mucha atención, la expresión oral corporal, pero que también hace parte de la construcción de un discurso de estos. Luego podemos en otra charla o algo ya trabajarle mucho más a esa parte que es esencial. Ahí, por ejemplo, ahora en pandemia tuvimos un reto los que enseñamos estas cosas y fue desde una cámara enseñarte a hablar en público es como antinatural. Entonces es algo complejo, pero se tenía que hacer. Miren que en la pandemia todo se tenía que hacer y si no, no se hacía. Entonces se hizo y entonces es muy simpático porque es uno detrás de una cámara diciéndole a la persona, ponete lejos para verte completo, para ver tus movimientos, para ver cómo hablas, pero es posible. Hay formas de escucharle el discurso al otro, ver cómo se mueve su cuerpo, cómo es su actitud corporal, cómo es su voz. Finalmente, quiero terminar con esta diapositiva. Esta diapositiva nace de un libro que es muy interesante, que se los recomiendo mucho, que en español se llama Ideas que pegan. Ideas que pegan es un libro que salió hace por ahí unos 5 o 6 años, donde un par de hermanos que son comunicadores profesionales empezaron a analizar discursos TED y a sacar una especie como de algoritmo de los buenos discursos. Entonces, y esto le pega a discursos así sea un pitch de 3 minutos. ¿Cuáles son los elementos de un buen discurso? Uno que ya habíamos hablado, la simplicidad, hacerlo lo más simple posible. El segundo que ellos mencionan es la en inglés son expected, en español eso no tiene como una buena traducción, pero es que genera esa expectativa. Parte de la generación de la expectativa en este tipo de discursos viene de lo que les contaba ahora. Si yo de una vez te digo, nosotros venimos de la Universidad X y hacemos un robot que hace tal cosa, tú ya perdiste toda la expectativa porque no me estás contando un problema. Cuando uno cuenta primero el problema y luego va llevando a la gente y dice, bueno, ¿y qué pasó con ese problema? ¿Cómo lo voy a solucionar? Te llevo a la solución, ahí estoy causando expectativa. La concreción hay muchas maneras de lograrla. La concreción tiene que ver y el mejor ejercicio para la concreción tiene que ver con hacer, cuando estén construyendo el discurso, hagan listados de beneficios, lo que hablamos ahora. ¿Yo a qué dolores del cliente le pego? ¿Yo a qué alegrías le pego? ¿Yo a qué trabajos estoy realizando? Y luego lo que tengo que hacer es hacer un ranking de cuáles son los más importantes. Si yo tengo apenas 3 minutos, yo no puedo dar todos mis beneficios. Si tengo 3 minutos, va a ser muy difícil decirle a todo lo que le pego. La gente me dice, Paul, pero es que le pegamos como a 50 cosas. Sí, pero hagamos la prueba a ver con un cronómetro si usted es capaz de contarme y que yo le entienda 50 cosas. Pero si yo sé que de esas 50, la característica 25 y la 1 son las más llamativas de mi proceso, pues esas son las que le voy a dar puntualidad. Credibilidad, los mensajes bien transmitidos generan credibilidad. Y en nuestro mundo de las ideas de negocio, la credibilidad la dan los datos. Los datos nos dan credibilidad. Los ejemplos reales que yo pueda tomar con imágenes y mostrarlos me dan credibilidad. Las pruebas me dan credibilidad. Si no es lo mismo que yo te diga, ya hicimos una prueba de laboratorio certificada en la que efectivamente esta enzima elimina el 99.9% de las bacterias en el jabón. Ah, vea, mira, qué interesante. No es lo mismo, y ustedes lo han visto, por ejemplo, en Chartac, que a veces se los preguntan y los que lo tienen lo dicen explícito en el discurso. Poseemos una patente que nos protege alrededor. Ah, ve, qué interesante, es una idea con patente. Finalmente, el tema de la emoción, que va mucho en la voz, en la posición corporal, en la manera en que hablamos, y las historias. Vuelve y juega el tema de que una de las mejores maneras, no es la única, hay muchas formas de contar discursos, eso lo pueden aprender viendo muchos discursos TED. Hay gente, por ejemplo, que ha hecho discursos maravillosos en TED con mostrar. Ponen una mesa y traen objetos hacen una muestra de lo que están haciendo, hacen ejemplos en vivo y en directo, o en un computador, una simulación. Esas son formas distintas, pero en el fondo todo está apalancado en una historia. La historia no necesita tantos elementos externos para ser contada. Digamos, ella en sí misma se arma con la voz de quien la está contando, con la historia.
quiero que me entiendan, historia no es contar cuentos, no es había una vez un niño que se llamaba, una niña que se llamaba Caperucita Roja, no se refiere a eso. Se refiere a que, por ejemplo, en los casos de emprendimiento hay anécdotas que pueden llevar a una historia, de dónde nació. Ustedes lo ven que se observa mucho en discursos de grandes empresas, en donde discursos de grandes empresas donde nos cuentan de dónde nacieron, que eso era el señor que estaba por allá en el garaje y se le ocurrió la idea, o que era su padre el que tuvo un problema con el objeto y de ahí surgió la idea. Entonces son elementos que son importantísimos, o el día de hoy no los alcanzamos a profundizar. Digamos que el primer paso es escribir esos discursos, pero ojo, son elementos esenciales como lo veíamos en el video. Una cosa es yo construir un excelente discurso, pero el siguiente paso es poder desarrollar ese excelente discurso, poder llevarlo a una muy buena presentación frente al público. Entonces, bueno, esos son los elementos que les traía el día de hoy en esta charla que era un poco más corta y no sé si alguno tenga alguna pregunta, duda. Como les cuento, les voy a mandar, para que las tengan, les vamos a mandar estas diapositivas y les vamos a mandar el archivo de Excel en donde ustedes van a poder hacer los ejercicios de construir sus propuestas de valor, sus discursos, para que eso les ayude a la generación de su pitch. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quiere preguntarnos algo, claro que sí. Está Alabando por acá. Kelly, qué excelente charla, Paul. Le encantó. Muchas gracias, Paul. Sí, aquí hay elementos, como les digo, esto acá en corto es como para el pincelazo para que veamos de qué se trata, pero esto es de práctica. Si hay una cosa que necesite escribirse, sentarse a escribir varias veces, es el discurso como tal. Pero es muy importante que tengan todos estos elementos a la mano y que lo puedan realizar. Los invito a que realicen el ejercicio que les voy a mandar. Se los cuento, lo he vivido o sea, lo he experimentado en vivo y en directo. Personas que te dicen, bueno, ¿cuál es tu propuesta de valor? Completamente perdidas. O empiezan a narrártela y es una propuesta descontextualizada en donde te empiezan a hablar de un montón de beneficios, pero no hay un problema. O si entienden, le tienes que preguntar el problema y cuando te narran el problema no entienden muy bien el problema en el fondo. Pero luego de que hacen el ejercicio de sentarse conscientemente a decir, bueno, a ver, por ejemplo, si yo fuera a vender un verbo que me invite a la acción y que diga qué es lo que yo quiero hacer, es mejor X verbo que otro. Entonces, al hacer ese ejercicio, y el Excel está programado para eso, van a poder mirar sus diferentes formas y van a poder mirar también cuáles son las más adecuadas. Miren, incluso hay una que me llama mucho la atención. Hay una que me llama muchísimo la atención, que es la de una inversora de riesgo que se llama Capital Heck. Está viendo aquí, que es esta, que es muy interesante. Para entender que he visto varias que la han presentado así, que es la de High Concept, que es esta. Miren el ejemplo, simplemente es pensarse, yo soy el Uber de la mensajería, yo soy el YouTube de los universitarios, yo soy el Facebook de los antisociales. Entonces es una propuesta de valor muy distinta en donde yo con una analogía explico qué soy. Ese tipo, ya he visto discursos en Shark Tank donde la persona se para y le dice lo primero que le dice el Shark Tank para llamar la atención es, para que me entiendan, yo soy el Uber de la disposición de elementos médicos. Ay, ¿cómo así? Venga, el Uber, ajá, de una en la mente de la persona, esa analogía le dice, o sea que tiene un sistema para que alguien venda los equipos médicos, los lleve y ya empiezan a explicar. Entonces son formas distintas que se vuelven muy interesantes a la hora de crear. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Igual estaré dispuesto a ayudarles si quieren que les ayude con este tema de los discursos. Y bueno, muchísimas gracias. Les pido disculpas por el ruido Paul. Muchísimas gracias por tu participación, por todo tu conocimiento. Gracias a todos por asistencia. Nosotros vamos a compartirle pues el material que Paul nos va a enviar. Se los compartiremos junto con esta grabación y también recordarles que vamos a tener sesiones individuales para revisar cada uno de los pitch de las tecnologías, ¿cierto? Las vamos a ir agendando con Laura, con Diana, con María del Pilar para la próxima semana y hacer todo el ejercicio de revisión de cada uno de los pitch e ir puliéndolos.
Entonces, les vamos a enviar este material y también la explicación de lo que haremos en la próxima sesión con cada uno. Muy buenos días para todos y que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Feliz día.